Soy Diana Dowek, artista plástica visual, porque también hago algunas instalaciones. Acá ven pintura solamente, pero hago también instalaciones cuando se da la situación. Y bueno, voy a hablar de mis padres, que vinieron de Damasco, de Siria, de la capital de Siria, Damasco, y vinieron con un contingente de judíos sirios a la Argentina. Mi padre vino a la edad de 10 años, mi madre vino a la edad de 6, mi padre José Dowek. Digamos que hay un problema, porque en realidad la B salió de una U y era Dwek. Pero acá lo anotaron, cuando se nacionalizó, lo anotaron Dowek. Mi hermano, por ejemplo, se llamaba Dovek, con B corta, y nosotros Dowek, con W. Así que teníamos un problema, digamos, de apellidos. Y mi madre, Victoria Sued, que vino también un poquitito más tarde, también con los hermanos de mi madre vinieron antes, mis tíos, dos tíos mayores que mi madre, muchos mayores, porque en aquel momento se tenían como 8 hijos, todos tenían 8 hijos, por lo tanto había mucha diferencia de edad entre los más grandes y los más chicos. Bueno, y se afincaron mi madre en Córdoba, con su familia, y mi padre en Buenos Aires, primero en Lanús y después vino a Buenos Aires. Mi padre trabajó de vendedor ambulante hasta que tuvo una casa de niños, un local de venta de vestimenta de niños en el 11, y mi madre no trabajó. Mi madre no trabajó, se casaron jóvenes, mi madre tenía 17, 18 años y mi padre tenía 25. Así que bueno, mi padre siguió trabajando, digamos, ya a esa edad ya tenía su local en el 11, y bueno, tenía un pasar de clase media. Decidieron irse porque, como lo escribe mi padre, estaban en guerra, la guerra del 14, y había muchas muertes, como lo dice él, muchos hijos chicos se quedaron sin padres, y bueno, decidieron inmigrar. Como vemos que ahora está emigrando todo el mundo y es mi tema de trabajo permanente desde hace unos años, y decidieron emigrar a la Argentina porque, bueno, parecía como que acá era, digamos, algo mucho más tranquilo, y evidentemente era más tranquilo y más posible de ser vivible, ¿no? Mi madre estudió en la Alianza Francesa en Córdoba, supongo. Hablaban francés, allá se hablaba francés, los judíos hablaban francés, pero hablaban también el árabe. Así que me crié hablando árabe. Mi papá no hablaba francés, no sé si por rechazo, pero mi mamá no, al contrario. Allá no sé realmente cómo vivían, pero no eran pobres. Eran una clase más o menos media, aunque mi papá trabajaba y tenía muchos hermanos, y él con su trabajo también mantenía a los hermanos. En ese sentido, después, 2 de sus hermanos pusieron locales en el 11 con lo mismo que hacía mi padre. Mi mamá vino con sus hermanos y sus padres. Vino toda la familia. Pero mi padre también vino con sus hermanos. No tengo idea de que hayan venido separados, con sus hermanos y con sus padres. Así que vino toda la familia.
acá vinieron, te digo, un contingente grande de árabes, digamos, sirios, que hablaban en árabe y no hablaban hebreo, por ejemplo, eran judíos pero no hablaban hebreo. Ellos tenían la posibilidad de ir a un club que se llama Club Oriente, que creo que todavía está en la calle Perón, y se juntaban, bueno, un poco más grandes, pero se juntaban con judíos y hablaban árabe. Mi mamá hacía realmente fiestas acá que venían 50 personas, por ejemplo. Ellos vivían primero mi padre vivió en Lanús, después cuando hizo un poco más de dinero vino a nosotros, yo nací en la calle Uriburu, en 11, Uriburu y Bartolomé Mitre, pero después se mudaron a Juncal y Esmeralda. Ahí era una casa muy grande y también en la otra era grande y mi mamá hacía siempre comidas para sus amigos. Le encantaba a mi mamá hacer fiestas y bueno, y hacía esas fiestas para sus amigos y llegaban a venir 50 personas. Era una cosa de locos, trabajábamos todos haciendo comida árabe. Papá hacía mucha gimnasia, iba a la Yumen. Bueno, sí, hacía cuando era más joven, ¿no? Por supuesto, joven y no sé si soltero, pero ya cuando tenía que mantener a su familia, igual creo que iba a la Yumen. Él siempre hablaba de la Yumen como lugar, su club para poder ir y hacer su gimnasia. Es más, nosotros toda la familia hacíamos gimnasia. Mi papá nos enseñaba y había domingos que toda la familia hacía gimnasia. Aparte de, por ejemplo, los domingos ir a Palermo, porque ahí se juntaban también en Palermo, frente al Museo Sívori, ahí se juntaban también todos los turcos, como les decían, toda la familia. Yo tenía 3 hermanos más, mi hermano falleció, que era el mayor, y tengo 2 hermanas más, una más grande que yo y otra más chica. La religión en mi familia era dubitativa. Primero, nosotros no éramos religiosos. Yo nunca fui religiosa, al contrario. ¿Sabes qué? Los judíos en el templo, las mujeres tienen que ir arriba porque no pueden estar con los hombres. Mi papá iba, porque el hermano de él, más menor que él, era bastante religioso. Entonces mi papá era como si, más bien era como si fuera creyente, muy creyente, porque nos quería hacer a nosotros creyentes. Mi mamá nos pagó un viaje a mi hermana y a mí a Israel para hacernos, pero era como si, además fuimos con un contingente. Las festividades eran observadas permanentemente, es decir, Pesaj, que no se come pan, se comía el mazo, que yo comía con dulce muy rico que hacían también para eso, y el Día del Perdón nosotros no lo observábamos, pero lo observaba mi padre y mi madre, y mi hermana quizá para hacer un día de ayuno, para que le venía bien para adelgazar, y supongo que mi hermano, no sé, yo nunca lo hice. El Día del Perdón, ¿qué más? Rosh Hashanah, que es el día como de fin de año, se cumplen no sé cuántos, 5.000 no sé cuánto, eso también se hacía una fiesta. Y otras festividades importantes, Purim, creo que Purim, me acuerdo así,
el nombre, pero no me acuerdo de qué se trataba. Imagínate que yo fui a los 13 años a la Escuela de Bellas Artes. Me formé con Lepar, con todas los que se hizo una revolución en la escuela. Yo era más revolucionaria que otra cosa, y seguí siendo. Así que realmente ni la religión ni nada que se le parezca en la discriminación entre judíos y católicos, entre negros y blancos, nunca estuve de acuerdo, nunca, siempre la peleé, la luché para que no sucediera. Bueno, la gastronomía, por supuesto, que sé un poco, era riquísima. Es una de las gastronomías más ricas para mí, porque tiene almendras, porque tiene nueces, porque tiene piñones, qué sé yo. Hay cosas que tiene que a mí me gustan y lo que lamento profundamente es no haber aprendido bien el árabe, porque cuando fui a Israel yo quería hablar con los palestinos, que son los que yo apoyo, y no podía hablar mucho con los palestinos porque realmente no sabía bien hablar el árabe. Lo entendía todo, pero no sabía hablar. Entiendo algo si hablan de la manera como hablaban mis padres, porque no es exactamente como hablan en el Líbano o los palestinos tampoco. Era de Damasco y los judíos hablaban así. Yo no sé si era un dialecto o era realmente un árabe. Poco, porque vinieron muy chiquitos. Yo no me recuerdo mucho. No recuerdo mucho. Lo lamento porque siempre es la vida de un pueblo que tuvo que huir, se puede decir, que tuvo que emigrar, irse de su país para ir hacia la esperanza, digamos que es lo que yo hago, ¿no? Con esas migraciones, en busca de esperanza, y pueden en el camino, bueno, morirse como están muriendo ahora, terrible, ¿no? En el Mediterráneo. Bueno, mis padres vinieron en barco. Si yo siento a los inmigrantes, mucho lo siento a los inmigrantes que vienen escapando de sus países por la represión, por el hambre, porque bueno, la injusticia, por los derechos humanos, por una serie de cosas. Como dice John Berger, digamos, las migraciones es el símbolo de nuestro tiempo. Y entonces hace muchos años que yo vengo trabajando con migraciones. Y en ese sentido, siento que mis padres hayan venido muy chiquitos, pero hayan, sí, ellos mamaron bastante lo que era la familia, lo que era la lengua, lo que era pero también estaban bastante occidentalizados. Sí, yo decía la religión como sí de mi papá, porque él quería que nosotros, pero nosotros es más, me da vergüenza, pero nosotros, mi mamá quería que vayamos a una escuela inglesa, por ejemplo. Yo fui a una escuela inglesa y me da vergüenza porque los ingleses son terribles, pero bueno. Después fui a una escuela del Estado, 2 años estuve en una escuela del Estado y después seguí Bellas Artes y ya fue completamente distinto. La reflexión es que a veces recuerdo mucho a mi madre. Mi madre me defendió mucho para que estudie Bellas Artes. Le debo a ella también el ser feminista, porque no lo dije antes, pero es una reflexión que hago al final. Le debo mucho, la verdad me emociona, porque mi madre era muy buena, era muy linda, era muy digamos, era casi sexy. Y
y me defendió mucho ante mi padre para que yo pueda estudiar Bellas Artes. Y además siempre le gustaba lo que yo hacía. Y bueno, le debo mucho. Le debo mucho. La verdad que mi madre fue mucha presencia, mucha presencia. Y nos defendió mucho. A todos. A todos. Yo me casé con un goy. Es decir, goy es que no era ni católico ni nada porque es ateo, pero viene de la familia cristiana, digamos, porque el padre era socialista y no creía tampoco, y la madre no era tampoco cristiana, no eran más bien, pero es hijo de cristianos. Y mi padre aceptó porque mi primo, bueno, primero no quería aceptar. Mi madre, por supuesto, aceptó. Yo estuve de novia 3 años, aceptó todo. Y bueno, mi padre, lo que pasa es que habló mi primo. Habló con mi padre, le dijo quién era mi próximo marido, mi novio, le comentó y bueno, cuando me casé con todos. Con toda la familia. Bueno, me casé y me fui a Italia a vivir. Sí, el mismo día que me casé me fui a Italia a vivir. Pero estaban todos acá y yo me despedí y me fui. Nos fuimos. Yo soy Raúl Jasale, nacido en la ciudad de La Plata, donde estamos ahora, de la colectividad siriana ortodoxa. Mi padre se llamaba, porque ya falleció, Julio Jasale. Yo nací en el año 1945. Siempre viví, me domicilié y continuó en la ciudad de La Plata en el mismo punto geográfico, diagonal 74 y 58. La historia de mi padre es una historia real que parece una novela, un poco por el periplo que estos inmigrantes, más de uno, han tenido que realizar por el mundo. Nacidos en la ciudad de Mardin, en el Asia Menor, hoy pertenece a Turquía, antiguamente, muy antiguamente, formaba parte de la que llamamos Gran Siria. Yo soy Raúl Jasale, nacido en la ciudad de La Plata, donde estamos ahora, de la colectividad siriana ortodoxa. Mi padre se llamaba, porque ya falleció, Julio Jasale. Yo nací en el año 1945. Siempre viví, me domicilié y continuó en la ciudad de La Plata en el mismo punto geográfico, diagonal 74 y 58. La historia de mi padre es una historia real que parece una novela, un poco por el periplo que estos inmigrantes, más de uno, han tenido que realizar por el mundo. Nacidos en la ciudad de Mardin, en el Asia Menor, hoy pertenece a Turquía, antiguamente, muy antiguamente, formaba parte de la que llamamos Gran Siria. Desde allí partió en la época de la inmigración, que es la primera, segunda década, tercera década del siglo XX. Aclaro que el primer siriano ortodoxo en La Plata y alrededores, Berisso y Ensenada, arribó acá en el año 1905, según algunas investigaciones que yo he realizado acá en la sede donde estamos de la Asociación Siriana Ortodoxa de La Plata, fundada en 1932. Y así mi padre, con ese flujo de inmigración, parte en el año 1923, que tengo entendido que es un año donde bastantes inmigrantes vinieron desde Mardin, pasando por algún puerto intermedio, por ejemplo Marsella, para embarcarse, pero mi padre toma rumbo hacia Estados Unidos, Michigan, Detroit. ¿Por qué? Porque allí había recalado muchos años antes un hermano mayor, Alberto, en árabe Abdallah, mi padre Julio, en árabe Jalil, buscando un poco el porvenir, porque estamos en una situación difícil. La familia, digamos, mi abuela materna, tengo entendido por el relato de mi padre que hubo un
algún acontecimiento desagradable familiar y de una posición, digamos, buena para el lugar, porque era una serranía, un pueblo chico, tenía una fábrica de jabón, mi abuelo, y después de ese acontecimiento parece que quebró la economía de la familia, que estaba muy bien. Mi padre tenía muchos hermanos, varios hermanos, unos cuantos. Entonces este hermano mayor emigró a Estados Unidos, no sé cómo pudo ingresar, era difícil, mucha gente no podía ingresar, era rechazada por el tracoma, por el analfabetismo, todas esas cosas. Pero cuando llega a cierta edad, 17 años en este caso, 1923, papá nació en 1905, lo llama, carta de llamada de mi tío Alberto, y se va a Estados Unidos a trabajar con él. Era una vida de mucha lucha diaria, muy sacrificado el de mi tío Alberto. Tenía un negocio en un barrio de gente de color, donde hacía comida, un lugar de comida sería rápida, algo así. Después también he visto fotos donde tenía una especie de almacén o despensa. Estuvo 7 años mi papá, Julio, trabajando y con la idea de que su vida se iba a encaminar en ese lugar, que iba a permanecer. Pero la vida tiene imponderables. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya en la Argentina, en ese mismo año, creo yo, en 1923, habían emigrado, por ejemplo, 3 hermanas de mi papá, Adriana la mayor, Faride y Rosa la menor. Ya estaban afincadas, peleando la vida con algún negocito. Y la mamá de él, mi abuela paterna, Malaque Chilasi, cuando llega aquí, en el año 1930, vino con el propósito de encontrarse con su madre, con la cual tenía un lazo afectivo muy intenso, extremadamente intenso, y era recíproco. Entonces quería llevarla con él a los Estados Unidos, donde estaba, como les decía, el hermano mayor, Alberto. Pero ¿qué ocurrió? Se encontró con una escena inesperada, consistente en que no soportaron las hermanas ese trauma de separarse de la madre, de Malak, y entonces en un panorama de llanto, de sollozos, de pedidos, de implorar. Mi padre era un hombre muy sensible, de buen corazón, declinó esa intención primigenia que traía y entonces cambió el curso de su vida. Entonces se afincó aquí, ya estaba una hermana, Faride, con la cual tenía mucha afinidad, alquilando un negocito de mercería. Trabajaron como socios, fuertemente, intensamente. Compraban mercaderías en Buenos Aires, esos viajes que uno se puede imaginar, hasta que en 7 años, en 1937, y en una época que, según lo que uno ha entendido y ha oído relatos, era muy difícil, la década del 30, sin embargo, pudieron comprar justamente el mismo barrio enfrente, en forma paralela, al lugar donde alquilaban, una propiedad que tenía un salón de local comercial, digamos, donde habían trabajado también paisanos, los Zambil, que después que se emparentaron con mi padre, ya lo voy a explicar. Compraron allí y tenía una vivienda. Mi tía Faride, una de los 2 socios, con mi papá, se casó en el año 39, mi papá en el año 40, había conocido a una mujer jovencita, también con el mismo origen, nacida en la Argentina, pero hija de sirianos ortodoxos, o sea, mi abuelo materno, Salim Nierchi, mi madre Matilde Nierchi, se casó y bueno, ellos se afincaron en esa casa comprada en 1937 en la misma calle, diagonal 74 y 58, enfrente de la primera mercería donde eran socios mi papá con mi tía Faride. Aquella tienda al obrero, y por un acuerdo que hicieron continuó tienda al obrero con mi papá y mi tía quedó allí alquilando y se llamó Mercería, creo que La Nueva Estrella. Ahí cambió el curso de la vida de mi papá, nacieron 3 hijos, mi hermano mayor Carlos, ingeniero, yo me recibí de abogado y una hermana menor mía también abogada. Bueno, mi padre hizo toda
su vida dedicada a la familia, gente con un acendrado espíritu familiar, y al comercio. Yo recuerdo que los sábados era el día que se ocupaba del comercio, arreglaba, como decía, las vidrieras, no tenía muchas salidas. A veces las salidas, que eran una alegría para nosotros, eran cada tanto ir a Punta Lara, que era un balneario de la zona muy concurrido, era una alegría de chico ir a Punta Lara. A veces eran caminatas por Plaza San Martín, donde está en La Plata la Casa de Gobierno, por ejemplo, a recorrer recorrer y ver vidrieras, nuestros padres. Pero con la pérdida de sus hermanas, especialmente la que había sido Susana Faride, yo lo miraba sin decir nada con bastante pena, y más cuando quedó viudo. Entonces se me ocurrió una idea que se convirtió casi en una travesura, entre comillas. Yo no sabía qué hacer para tratar de darle algún viso a la vida de él, que se alegrara, una cosa distinta. Y pasando por una plaza Tacuarí de 3 y 60 de La Plata, donde sabía que había una escuela que de noche funcionaba, horario vespertino, creo recordar mejor, escuela para adultos, lo escribí sin decirle nada. Pensemos que él en su Mardín natal, por razones de la situación de pobreza que había padecido, solamente pudo hacer segundo grado. Y tengo entendido que era un hombre muy inteligente, porque quiero recordar que me decía que era en la clase el segundo en calificaciones. Cuando en las escuelas termina el año se hace una fiesta de fin de curso y es como una fecha con una celebración especial, la marcha de la bandera y los discursos. Entonces nos recomendaban mucho que no faltáramos. Entonces, que venga la familia. Esto todavía no había fallecido mi mamá en realidad, ahora recuerdo mejor. Entonces, bueno, fue mi hermano mayor, por suerte, con una cámara fotográfica, una escuela de esas antiguas, donde tiene un piso, un primer piso, y allí por ahí hay aulas, y seguramente estaría la dirección, la secretaría, una especie de escalera tipo medio caracol, creo que era. Entonces por allí, al son de la marcha de la bandera, baja mi padre como abanderado. Yo, como un poco ahora, me emocioné y se me puso un nudo en la garganta. Yo tuve estudios terciarios gracias a mis padres. No pasé de escolta cuando era muy chiquito. Mi padre, que tuvo segundo grado, extranjero, y había hecho en 2 años el curso, ya sacaba el título, se le puede llamar, no certificado, mejor dicho, de la escuela primaria. Y había sido designado el mejor alumno. Entonces me dice a mi hija, sale, yo quiero que lo traiga a su padre en algún momento al Palacio Municipal, porque yo le quiero hacer un acto, algo. A mí me dio un poco de cosa. Después lo pensé en casa y dije, ¿y por qué le voy a privar? ¿Por qué le voy a privar? ¿Qué tiene de malo si me está invitando? Entonces, bueno, fui a la mesa de entrada, dejé una notita diciendo que aceptaba. Y efectivamente nos llaman, nos convocan, yo lo acompaño a mi padre y le entregan un regalito, que es algo de porcelana, que lo conservo con el sello marcado de la municipalidad, y fue muy cálido, pero no terminó ahí la cosa. En un momento dado, como los intendentes, me imagino que otras autoridades hacen filmar sus actos, lo había hecho filmar, y estaba además el camarógrafo del viejo Canal 2 de La Plata, de la calle creo que 36, algo así. Entonces insistentemente lo llama al camarógrafo y le dice, y le da como, no sé si decir una orden, pero casi, de que él que tenga en cuenta eso y que lo tome para, no sé, para pasarlo por la televisión sería. Bueno, efectivamente fue así. En casa no se hablaba entre nosotros. Y mi madre es nacida en la Argentina, como le dije, hija de un siriano, pero había aprendido un poco, como convivía también con mi abuela en la misma casa, Mara Quechela, así. Había aprendido, pero no fluidamente, ella no hablaba así, aunque entendía y podría alguna cosita contestar. Pero siempre todo fue hablar el español. Ahora, eso sí, entre paréntesis, que eso me agradaba muchísimo a mí. Cuando venían
familiares que antes lo sabía y ahora ya no quedan, compatriotas de papá, siempre se hablaba en árabe. Las comidas sí, era muy usual que siempre se hicieran comidas tradicionales del mismo país de origen, pero combinadas con comidas propias de acá de la Argentina también, por ejemplo las pastas, milanesas, esas cosas, pero nunca faltaban, era una cosa que todavía hoy lo sabemos degustar mucho y que hoy penamos un poco porque no es fácil conseguirlas y uno no ha podido reemplazar la mano de obra que no está más de nuestras madres, abuelas, tías. Y las tradiciones en cuanto a la música, por ejemplo, y danzas, cuando se hacían algunos festejos de familiares, de cumpleaños, se ponía el disco en vinílico con una vitrola antigua, por ejemplo, y todavía yo conservo esos discos antiguos de pasta, como se decían, capúa iba todo eso, y yo con un poco de chico, especialmente la tía Farideh que le gustaba más, nos sacaba a bailar y bailábamos un poco árabe al son de esa música. Mi padre siempre ha sido muy religioso. Aclaro que la camada de mis padres, tengo entendido que en su país de origen eran formados por religiosos. Si no eran sacerdotes, eran gente también con mucha formación religiosa. Y a tal punto de que muchos de los acólitos de la iglesia, que ya han fallecido prácticamente todos, uno de ellos, muy avanzado, cuando hubo que instituir el culto en la ciudad de La Plata, siriano, la primera vez, año 1935, era uno de estos acólitos que tenían buena preparación, se lo eligió, se lo seleccionó, casado, el sacerdote ortodoxo, siriano ortodoxo puede, si es casado puede ordenarse, así es. Si es casado puede ordenarse, no a la inversa. Entonces tuvo que irse al patriarcado, se hizo una preparación, un perfeccionamiento en el tiempo express, diríamos, yo creo que menos de un año, volvió y fue sacerdote. Entonces mi padre tenía esa formación y gustaba mucho de los cánticos de la iglesia que se cantaban ahí, pero en el hogar por ahí, con esa afición, esa fe, era un hombre de mucha fe, gente de mucha fe, la primera camada de inmigrantes. Y él me transmitió a mí, de los hermanos, tal vez el que más recepcionó, mi hermano mayor también, que fue presidente no hace mucho tiempo, acá en la sociedad siciliana también, como yo. Entonces yo comencé a ir a la iglesia siciliana ortodoxa, a la iglesia San Pedro, acá en La Plata, siendo joven, ya de la época, yo creo, de la escuela secundaria. Era uno de los pocos casos que un jovencito iba, el sacerdote de aquel momento, ese que yo referí, que había sido ordenado siendo primero diácono y se instituyó el culto en 1935, bueno, yo estoy hablando de cuando era en la escuela secundaria, muchos años después, y me hizo subir al altar, como decimos, a ayudar. Estuve un tiempo, continué con otro sacerdote cuando falleció. Mi nombre es Liliana Falú, estoy hablándoles desde Tucumán, trabajadora, empleada del Estado, jubilada, continuamos aún en actividad. Llega mi abuela, periodista, con una formación muy fuerte en el tema de las letras, la cultura en general, una persona que hablaba francés, inglés, árabe y aprendió el español. Estamos hablando de 1910. Ubiquémonos que era una mujer periodista recibida en la universidad, una mujer que dedicó durante un año a dar capacitaciones o charlas en Francia sobre la mujer y sus derechos, el rol de la mujer. Así que para nosotros siempre fue como muy fuerte su imagen, como mujer luchadora, presente y defensora de su propio género, y trataba de transmitir eso dentro de un mundo que era imposible. Llegada a Tucumán, ingresa al diario El Eco escribiendo artículos, no era empleada, escribía artículos sobre el tema de la mujer. Allí se conoce con mi abuelo y nace la familia Baclini Albaca. Del lado de mi abuela, de mi familia materna, olvidé decir, son 2 mujeres y 3 varones también, todos insertos en la vida cultural y científica, ¿sí? 2 médicos, 4 varones, 2 médicos
y 2 personas dedicadas a la política íntegramente en el peronismo. Un tío en el peronismo, un tío en el radicalismo. Fueron 2 familias que ingresaron al tema de la cultura directamente y la política. Y del lado de mis abuelos paternos, bien digo, Juan Falú, Fada Falú, vienen de Siria, del pueblo de Basile. También llegan al Galpón, Salta, pero ellos ya vienen casados, digamos. Si bien hay una historia en el medio que no la vamos a alargar, pero sí ya vienen casados. Y en el Galpón tienen un negocio de ramos generales. Nacen 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. De los varones está Alfredo Falú, que es mi padre, que viene a Tucumán a estudiar y ya se queda y forma nuestra familia. Eduardo Falú, que también emigra a Buenos Aires rumbo a buscar su destino con la música, que lo consigue. Y Ricardo Falú, que se queda en Salta capital, donde empieza a través se recibe de abogado y hace una trayectoria política muy fuerte en Salta, muy fuerte. Bueno, de esos 6 hermanos maternos, 5 hermanos paternos, cada uno formó una hermosa familia. El 90% son todos profesionales, trabajando en Salta, la mayor concentración, y Tucumán. Tenemos un poquito en Buenos Aires, otro poquito en Córdoba. Pero la familia Falú Baclini está concentrada en esas 2 provincias. A nuestro padre específicamente, Alfredo Falú, como ya dije, Alfredo Anuar Falú, cada hijo tiene un nombre árabe, ¿sí? Eduardo, por ejemplo, es Eduardo Munir, Alfredo Anuar. Bueno, mi padre tuvo muchas raíces acá en la provincia, fue una persona muy destacada, con muchos honores por su honestidad, fundamentalmente por su honestidad y por su inteligencia. Son 2 valores que la sociedad le sigue reconociendo actualmente. Mi madre fue maestra y luego se dedicó a las tareas en la casa porque éramos 5 hijos. Entonces necesitaba, digamos, la colaboración de la mamá presente en la casa para que el papá pueda dedicarse a todo lo que se dedicaba, porque era abogado, era docente en la Universidad Nacional de Tucumán, era docente en la Universidad Santo Tomás de Aquino, era presidente del Círculo de Magistrados, era camarista. Antes de ser camarista, mi padre fue ministro fiscal, ocupó cargos altísimos. En nuestra casa era una casa de mucha cultura, ¿sí? Entonces, después de almuerzo se escuchaba música, o mi padre tocaba la viola y ya mi hermano Juan se sentaba con él, se cantaba. En mi casa pasaron los chalchaleros, Ariel Ramírez, Ernesto Sábato, la Mercedes Sosa, Quino, todos los personajes que de Buenos Aires venían por algo acá estaban en la casa de Alfredo Falú, estaba en nuestra casa. Mi hermana mayor, Ana, fue una persona muy unida con mi abuela Emilia, vamos atando. Entonces mi hermana Ana, arquitecta ella, es una militante del feminismo a nivel internacional. Es una mujer que prácticamente no está en Argentina, está en el mundo dando charlas sobre el feminismo, las nuevas ciudades en función de la mujer y sus derechos. Ella fue directora en la ONU de UNIFEM, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, después la trasladaron a Ecuador, después la trasladaron a Brasil, de Brasil la volvieron, no recuerdo a qué otro país. Juan, que desde los 11 años toca la viola al lado de mi padre,
pero mi padre soñaba que sus hijos sean todos universitarios. Mi hermano Juan empezó a estudiar psicología, era un alumno brillante, pero la viola le tiraba, y dijo, yo me voy a recibir. Se recibió casi con promedio 10, le regaló el título a mis padres y se dedicó a la música. Mi hermano Ricardo, abogado, un abogado muy prestigioso de Tucumán. Luego llegamos a la historia de Lucho, estudiante de historia, ya le faltaban 4 materias para recibirse, y vengo yo. Yo estudiaba arquitectura, todos los 5 hermanos, en cierta forma, en distinta escala, teníamos militancia política. Cuando digo militancia política estoy hablando militancia a nivel estudiantil, gremial. Mi hermano Lucho trabajaba en el peronismo, en el grupo del integralismo a nivel universidad. Yo era más chica, yo picoteaba más de oído, digamos. En el año 76, en el mes de septiembre, en el mes de agosto, una persecución de los servicios hacia mi hermano Lucho. Lucho trabajaba además en Gas del Estado de 7 a 14 horas. Sale de Gas del Estado, lo secuestran. ¿Por qué? Porque no han conseguido de él la información que querían. Porque si él hubiera dado, la delación, el delatar a sus compañeros, a él le hubiera significado estar libre, ser cómplice y demás. Por supuesto, mi madre era la que estaba al frente de esta lucha. Fue una de las primeras madres de plaza, que no era de Mayo. Se juntaban en las plazas acá en Tucumán, las pocas madres, con mucho temor. Yo he dedicado mi vida desde que volví del exilio, que pasé casi 9 años en Brasil. Regresé con Alfonsín. Yo empecé a dedicarme al trabajo con los derechos humanos. Formé mi familia, tuve 3 hijos, tengo una abogada, tengo un hijo periodista, mi hijo procurador y rugbyer profesional. Y me llama y me dice, somos del equipo antropológico, queremos una reunión con vos. Cuando nos encontramos con esta gente que venía de Buenos Aires nada más que hablar conmigo, me dicen, se encontraron los restos de Lucho Falú en el Pozo de Barca. Él estuvo 1 año y medio en cautiverio, donde sufrió todas las torturas posibles, todas. Y después Antonio Domingo Bussi, y lo digo con nombre y apellido, lo arrodilla en la fosa del Pozo de Vargas y le pone el tiro en la nuca. ¿Por qué lo digo con nombre y apellido? Para que también no dé lugar a temores, porque no lo digo yo, lo dijo la Justicia Federal Argentina, que en el juicio por lesa humanidad de Arsenales, que era donde estaba el campo de concentración de mi hermano Lucho, donde él estuvo 1 año y medio en cautiverio, en una fosita así de 60 por unos 50, porque los pies tenían que quedar afuera para que cuando ellos de noche controlen tenían que contar que estén todos los pies en el piso. Todo lo que había en Arsenales, lo visité al lugar, fui con los jueces federales a hacer el reconocimiento y fue declarado, la sentencia habla de cadena perpetua a Antonio Domingo Bussi. O sea que no lo digo yo, lo dice la justicia. Porque es la única causa donde está demostrado que Bussi le dio el tiro en la nuca a mi hermano, gracias a las declaraciones del gendarme. Juan le dice, mamita, lo encontraron a Lucho, pero no vivo. A ver, ubiquemos, no vivo, mamá, pero sí lo han encontrado. Han encontrado su resto y ahora ya va a poder estar con el papá, ya va a poder estar con Ricardo. A la mañana mi mami se siente mal, a las 2 de la mañana viene la ambulancia, la internan y a las 3 de la mañana muere. El entierro fue el 9 de julio, en esta provincia el 9 de julio, los actos protocolares se celebran como si Tucumán fuera capital de la República.
acompañamiento de la mamá estaba de presidente en ese momento Mauricio Macri, que estaba presenciando el desfile acá, y bueno, el presidente decidió que desfilen los militares que participaron del operativo Independencia Tucumán. No hace falta explicar más, ¿sí? Entonces, el sepelio de la mamá iba por una calle lateral, porque estaba todo cortado, porque estaba el presidente, y por esta avenida principal, en ese momento estaban desfilando el operativo Independencia. Estaban desfilando los señores militares que torturaron y mataron al hijo de esa señora que iba rumbo a encontrarse quizás con su hijo. Y bueno, justo en esa calle lateral habría como 100 gauchos, por eso son los pañuelos blancos, y los gauchos cuando vieron el auto de acompañamiento, todos se pusieron su sombrero en el corazón y sacaron su pañuelo y saludaron el cortejo de mi madre. La familia Falú, de la cual no debería, pero sí debería, me siento totalmente orgullosa de pertenecer. Simplemente, como decimos con mis hermanos, gracias, gracias y gracias a nuestros padres. Y bueno, y cerrando un poco con la historia de Lucho, hemos decidido, hemos podido recuperar de su hermosa biblioteca como alumno de historia, hemos podido recuperar cerca de 220 libros y fue donado a la Facultad de Filosofía y Letras, que fue abrazada la idea por la decana, la licenciada Mercedes Leal, una mujer maravillosa que sigue siendo decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y los libros forman parte de esa biblioteca y tienen un sello cada libro, porque es bueno que el estudiante nuevo que abra ese libro sepa que perteneció a Lucho Falú, un estudiante desaparecido en septiembre de 1976. ¿Cómo enlazamos esto con lo que empezamos a hablar de los abuelos? Es lo que yo remarqué. Mis abuelos fueron por la vida cultural en Argentina, fueron por la vida política, se ensamblaron desde esa arista. No es ni la mejor ni la peor, fue la arista que ellos abrazaron, introducirse en la cultura y en la política argentina. Y bueno, y llegó hasta nosotros, llegó hasta esta generación, y atrás mío, en mi caso, me sigue mi hijo Germán.